Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde el amor es el protagonista. ¿Listos para un viaje directo al corazón? Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, las que te roban el corazón desde el primer capítulo. Hoy he preparado una selección muy especial, las 20 mejores romances turcos de YouTube que te robarán el corazón. Sí, has oído bien. He rastreado YouTube en busca de esos momentos mágicos, esas miradas que lo dicen todo, esos giros inesperados y, por supuesto, esos finales felices. Así que si eres de los que se enganchan a una historia de amor en segundos, si te encanta sufrir por los personajes, y si adoras esos dramas llenos de pasión, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo traerte más recomendaciones de series, películas, libros y todo lo que te haga latir el corazón más rápido. Ahora sí, vamos con el conteo. Empecemos este viaje romántico con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora que vive en un barrio humilde y tiene aspiraciones de convertirse en escritora. Sin embargo, su familia insiste en que elija un esposo pronto, ofreciéndole un ultimátum que la obliga a buscar un trabajo. Es así como Sanem comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero, carismático y de espíritu libre, que regresa a Estambul para ayudar a su padre a dirigir la empresa familiar. Su amor florece en medio de situaciones divertidas y desafiantes, gracias a la frescura de Sanem y el encanto indomable de Kan. La química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente innegable y uno de los pilares del éxito de la serie. Los paisajes de Estambul, con sus contrastes entre la modernidad y la tradición, y las personalidades vibrantes de los personajes secundarios, que aportan humor y calidez a la trama, la hacen una opción perfecta para comenzar nuestra lista. Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica, es una historia sobre el autodescubrimiento, la superación personal y la importancia de seguir los sueños, todo ello envuelto en un romance que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Seguimos con Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por la encantadora Hande Erçel y el apuesto Burak Deniz. Esta serie cuenta la historia de Hayat Uzun, una chica de pueblo que vive en Estambul con dos amigas y se encuentra bajo la presión de su familia para encontrar un trabajo o regresar a su pueblo natal. La vida le da un giro inesperado cuando, por un malentendido, la confunden con Suna Pektas, la hija de un amigo de su padre, quien ha sido recomendada para un puesto en la prestigiosa empresa textil Sarte. Para no decepcionar a su familia, Hayat decide asumir la identidad de Suna y consigue el trabajo como asistente personal de Murat Sargmaz, el heredero de la compañía, un hombre frío, distante y perfeccionista. La relación entre Hayat y Murat comienza con constantes roces y enfrentamientos, pero poco a poco, la chispa del amor comienza a encenderse entre ellos. Esta serie está llena de malentendidos, secretos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho amor. La trama se complica aún más cuando la verdadera Suna Pektas aparece, revelando la verdadera identidad de Hayat y poniendo a prueba el amor que ha nacido entre ella y Murat. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te atrapará con sus personajes carismáticos, su ritmo ágil y su banda sonora pegadiza. Ahora prepárense para algo un poco más intenso con Karasevda. Esta serie dramática narra la trágica historia de amor entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas de origen humilde, y Nihan Sezin, una chica de familia adinerada que vive en un mundo de lujos y privilegios. Ellos se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente, a pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las ambiciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que la obliga a casarse con él para salvar a su hermano de una trampa. Kemal, destrozado por la traición de Nihan, decide dejar Estambul y se dedica a su trabajo en una mina, donde asciende rápidamente y se convierte en un hombre rico y poderoso. Años después, regresa a Estambul con sed de venganza y dispuesto a recuperar a Nihan. Karasevda es una serie llena de pasión, intriga, secretos oscuros, giros inesperados y, sobre todo, mucho dolor. Es una historia sobre la fuerza del amor verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo, pero también sobre el destino, la venganza y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es un clásico que no puede faltar en cualquier lista de romances turcos, una serie que te hará llorar a mares y te dejará pensando en el poder del amor eterno.
Cambiando un poco de tono, nos vamos con Kiral Kask ***. Esta comedia romántica cuenta la historia de Omer Ipliqui, un exitoso y talentoso diseñador de zapatos que es también un hombre solitario, distante y obsesionado con el trabajo. Su tía Neriman, desesperada por casarlo y asegurar el futuro de la familia, decide contratar a Defne Topal, una joven camarera que necesita dinero para pagar las deudas de su hermano, para que se haga pasar por su novia y así evitar un matrimonio arreglado con una mujer que él no ama. Sin embargo, lo que comienza como un simple contrato con el incentivo económico como principal motivación, termina convirtiéndose en un amor verdadero y lleno de complicaciones. Defne, con su espontaneidad, su alegría y su gran corazón, logra derribar las barreras que Omer ha construido a su alrededor y lo ayuda a abrirse al amor y a la felicidad. Kiral Kask es una serie divertida, ligera y con personajes entrañables, que te hará reír a carcajadas y te enamorará de la química entre los protagonistas interpretados por Barar-Duk y el Zinsangu. No podía faltar en esta lista Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase baja que vive en un barrio marginal y tiene un pasado turbulento. Un día conoce a Selim Serez, un abogado rico y exitoso que decide sacarlo de la cárcel y darle una nueva oportunidad en la vida. Yaman es acogido por la familia Serez en su lujosa mansión en Altınköy, un exclusivo barrio de Estambul, donde conoce a Mira Beylice, una chica popular, rebelde y con un espíritu libre, de la que se enamora. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la amistad, la familia, los problemas de la juventud y, por supuesto, el amor. La serie te sumergirá en un mundo de lujo, fiestas, intrigas y romances, pero también te hará reflexionar sobre las segundas oportunidades y la importancia de luchar por lo que uno quiere. La siguiente en nuestra lista es Yerde ***, una serie de acción y drama que también tiene una fuerte historia de amor en su centro. La serie sigue a dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados de niños después de que su padre es encarcelado injustamente. Sarp es aceptado en la academia de policía, mientras que Umut es secuestrado y obligado a vivir en las calles, convirtiéndose en un mendigo. Años después, Sarp se gradúa como policía y es asignado a una unidad especial para infiltrarse en la mafia liderada por Celal Duman, un hombre despiadado y poderoso. Paralelamente, Umut, ahora conocido como Mert, también trabaja para Celal, sin saber que Sarp es su hermano. En medio de esta guerra entre la policía y la mafia, Sarp conoce a Melek, la hija adoptiva de Celal, una joven inteligente y sensible que vive atormentada por su pasado. Por otro lado, Mer se enamora de Eylem, una periodista idealista que investiga los crímenes de Celal. Yerde es una serie llena de adrenalina y emoción, con un romance que te mantendrá al borde de tu asiento, mientras te preguntas si los hermanos Yılmaz lograrán reunirse y vengar a su padre. Continuamos con Senkalkam ***, una comedia romántica que ha conquistado al público más joven. La serie cuenta la historia de Eda Yldz, una joven huérfana que sueña con ser arquitecta paisajista y ha conseguido una beca para estudiar en Italia. Sin embargo, su beca es cancelada por Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto que dirige una importante empresa constructora. Eda, furiosa con Serkan, lo enfrenta públicamente, lo que provoca una serie de malentendidos y situaciones cómicas. Para limpiar su imagen, Serkan le propone un trato a Eda: si ella acepta fingir ser su novia durante 2 meses, él le devolverá la beca. Lo que comienza como un simple acuerdo con beneficios mutuos, termina convirtiéndose en un amor inesperado, lleno de pasión, celos y desafíos. Senkalkam es una serie fresca, divertida y con una química explosiva entre los protagonistas, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, que te hará creer en el poder del destino y en las segundas oportunidades en el amor. Ahora adentrémonos en una historia de amor prohibido con Yasak Elma ***. Esta serie dramática cuenta la historia de dos hermanas que viven en Estambul, pero tienen vidas y personalidades muy diferentes. Yldz Yılmaz es una joven ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico para escapar de su vida humilde. Zeynep Yılmaz, por otro lado, es una mujer trabajadora, honesta y con principios, que busca el éxito profesional por sus propios méritos. Sus vidas se cruzan cuando Yldz es contactada por Ende Argun, una poderosa y sofisticada empresaria que está casada con Alit Argun, un hombre rico y influyente. Ende le ofrece a Yldz una gran cantidad de dinero a cambio de seducir a Alit y provocar el divorcio.
Mientras tanto, Zeynep comienza a trabajar en una empresa propiedad de Ayaan Tasdemir, un hombre arrogante y distante que es socio de Halit. Yasak Elma es una serie llena de intriga, ambición, traiciones y, por supuesto, un romance peligroso, que te mantendrá enganchado con sus personajes complejos y sus giros inesperados. Cambiando a un drama histórico, tenemos Mutesem YZYL. Aunque la serie se centra en la vida y el reinado del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano, también cuenta una hermosa historia de amor entre él y Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera más poderosa. Hürrem, cuyo nombre original es Alexandra, llega al harén del sultán Suleimán como una esclava, pero pronto se destaca por su inteligencia, su belleza y su ambición. Ella aprende turco, se convierte al Islam y se gana el amor del sultán, quien la libera de la esclavitud y la convierte en su esposa legal, desafiando las convenciones sociales y las intrigas palaciegas. Hürrem se convierte en una figura influyente en la corte otomana, aconsejando al sultán en asuntos de Estado y luchando por el poder y la protección de sus hijos. Mutesem YZYL es una serie épica, llena de intrigas palaciegas, batallas, traiciones y un romance apasionado, que te transportará al corazón del Imperio Otomano y te hará vibrar con la historia de amor entre Suleimán y Hürrem. Siguiendo con las historias más recientes, hablemos de Erkai, una serie que te sumergirá en un mundo de venganza, tradición y pasión. La serie cuenta la historia de Reyyan Adolu, una joven inocente y bondadosa que vive en Mardin, una ciudad del sureste de Turquía, donde las tradiciones y las costumbres son muy importantes. Reyyan pertenece a una de las familias más influyentes de la región, pero es maltratada por su abuelo, Nasu Adolu, quien la considera una deshonra para la familia. Un día, Reyyan conoce a Miran Aslan Bey, un joven apuesto y misterioso que llega a Mardin con el objetivo de casarse con ella y vengar la muerte de sus padres, quienes fueron asesinados por el abuelo de Reyyan hace muchos años. Miran se casa con Reyyan, pero la abandona al día siguiente, revelando su plan de venganza. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran comienza a enamorarse de ella y duda de sus planes de venganza. Erkai es una serie intensa con paisajes impresionantes de la región de Mardin, una banda sonora emotiva y una historia de amor que te hará sufrir y suspirar a partes iguales, mientras te preguntas si el amor entre Reyyan y Miran podrá superar el odio y la venganza. Llegamos a la mitad de nuestra lista con Kukur, una serie de acción y drama que también tiene una fuerte historia de amor en su centro. La serie cuenta la historia de Yamak Koval, un joven rebelde y despreocupado que vive lejos de su familia y trabaja como DJ en Estambul. Yamak regresa a su barrio natal, Kukur, un peligroso vecindario controlado por su familia, los Koval, cuando su padre, Idris Koval, le pide que asuma el liderazgo del clan y proteja Kukur de una banda rival que quiere apoderarse del territorio. En medio de este conflicto, Yamak conoce a Sena Koval, una joven misteriosa y enigmática que llega a Kukur huyendo de su pasado. Yamak y Sena se enamoran profundamente y se casan, convirtiéndose en un apoyo fundamental el uno para el otro en medio de la violencia y el caos de Kukur. Kukur es una serie llena de acción, suspenso, drama familiar y un romance apasionado, que te mantendrá enganchado con sus personajes complejos, sus giros inesperados y su banda sonora urbana. Continuamos con Sefirin KZ una serie dramática que cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente desde la infancia, pero su amor se ve truncado por las tradiciones familiares y los secretos del pasado. Nare es la hija de un embajador turco y Sankar es el hijo de un campesino pobre. A pesar de las diferencias sociales, ellos se enamoran y sueñan con casarse, pero la noche de su boda, Nare desaparece misteriosamente. Años después, Nare regresa a Turquía con su hija Melek y se reencuentra con Sankar, quien está a punto de casarse con otra mujer. Nare y Sankar deben enfrentar los fantasmas del pasado y luchar por su amor contra todos los obstáculos, incluyendo las intrigas familiares, los secretos ocultos y la desconfianza. Sefirin KZ es una serie llena de emoción, drama, paisajes espectaculares de la región del Egeo y un romance que te hará llorar y suspirar a partes iguales. Siguiendo con las series que te harán llorar a mares, tenemos Kadn, una historia desgarradora sobre una mujer llamada Bahar Cesmeli, que lucha por criar a sus dos hijos Nisan y Doruk, después de la muerte de su esposo Sarp Cesmeli, en un accidente. Bahar vive en un barrio humilde de Estambul y trabaja en una fábrica para mantener a sus hijos.
Su vida se complica aún más cuando descubre que su madre, Atice Sarkad, a quien creía muerta, está viva y ha formado una nueva familia. En medio de la adversidad, Bahar encuentra el amor en Arif Kara, el dueño de una cafetería que se preocupa por ella y sus hijos. Kadn es una serie conmovedora que te hará reflexionar sobre la fuerza de las mujeres, la importancia de la familia y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Ahora, cambiamos de registro con *** Gunes ***, una serie juvenil que cuenta la historia de Gunes Yilmaz, una profesora de literatura que vive en Izmir con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Gunes decide mudarse a Estambul cuando conoce a Haluk Mertolu, un rico empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Sin embargo, las hijas de Gunes no están muy contentas con la relación y harán todo lo posible para separarlos, especialmente Nazl, la hija mayor, que desconfía de Haluk y cree que está ocultando algo. Gunes Yilmaz es una serie divertida, fresca y con personajes entrañables, que te transportará a un mundo de amores juveniles, conflictos familiares y secretos del pasado. La siguiente en nuestra lista es *** Dirilis, Ertuğrul, ***, una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se ambienta en el siglo XIII y sigue la vida de Ertuğrul, un líder turco que lucha por establecer un territorio para su tribu en Anatolia, en medio de las guerras con los bizantinos, los mongoles y los cruzados. Aunque la serie se centra en la historia y las batallas, también hay una hermosa historia de amor entre Ertuğrul y Halime Sultán, una princesa seliúcida que lo apoya y lo acompaña en sus luchas. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica, llena de acción, drama, intrigas políticas y un romance que te inspirará y te hará creer en el poder del amor y la lealtad. Continuamos con *** Sensin ***, una serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que es considerado un héroe por su valentía en la guerra. Sin embargo, Cevdet es secretamente un espía que trabaja para el bando griego, con el objetivo de proteger a su familia. En medio de este conflicto, Cevdet se enamora de Azize, una enfermera que trabaja en un hospital y apoya la causa de la independencia turca. Batam Sensin es una serie conmovedora, llena de drama, intrigas políticas y un romance prohibido, que te dejará sin aliento con su historia de amor y sacrificio. Ahora hablemos de *** El Imibrakma ***, una serie que te hará creer en el destino y en las segundas oportunidades en el amor. La serie cuenta la historia de Azra Gunes, una joven que estudia cocina en Estados Unidos y regresa a Estambul después de la muerte de su padre. Azra se encuentra con Cenk Celen, el nieto de una familia adinerada que posee una importante empresa de alimentos, en el aeropuerto y pierden sus maletas. Unos días después, Azra y Cenk se reencuentran en una residencia de ancianos y descubren que sus vidas están entrelazadas por el destino. El Imibrakma es una serie llena de emoción, drama familiar y un romance que te hará suspirar y creer en el amor verdadero. La penúltima serie de nuestra lista es Ask 101 ***, una serie juvenil de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que estudian en un colegio preparatorio en Estambul. Los estudiantes Eda, Osman, Sinan y Kerem son amenazados con la expulsión por su mal comportamiento, pero su profesora Burcu, a quien adoran, logra evitarlo. Sin embargo, Burcu es transferida a otra escuela y los estudiantes deciden emparejarla con el profesor de gimnasia Kemal para que se quede en el colegio. Ask 101 es una serie divertida, fresca y con personajes entrañables, que te recordará tus años de instituto y te hará reflexionar sobre la amistad, el amor y la importancia de seguir tus sueños. Y para cerrar con broche de oro, tenemos *** Atiyeh ***, una serie de misterio y fantasía de Netflix que también tiene una fuerte historia de amor en su centro. La serie cuenta la historia de Atiyeh, una joven pintora que vive en Estambul y tiene una vida aparentemente normal. Sin embargo, Atiyeh descubre que su vida está conectada a un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe, Turquía, donde se encuentran misteriosos símbolos que se repiten en sus pinturas. En medio de esta búsqueda de la verdad, Atiyeh conoce a Eren, un arqueólogo que está investigando el sitio arqueológico y comparte una conexión profunda y misteriosa con ella. Atiyeh es una serie intrigante, llena de simbolismo, misterio y un romance que te hará cuestionar la realidad y creer en el poder del destino. Y ahí lo tienen. Nuestra lista de las 20 mejores romances turcos de YouTube que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado este recorrido lleno de pasión, drama, comedia y por supuesto, mucho amor.
Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas que existen, así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas. El universo de las series turcas ofrece una rica diversidad de géneros, desde dramas históricos épicos hasta comedias románticas ligeras y frescas, pasando por thrillers de acción y series de misterio y fantasía. Cada serie ofrece una ventana a la cultura turca, sus tradiciones, sus paisajes y sus valores. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas historias de amor. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome cuál de estas series les ha gustado más o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo y con el resto de la comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber cuáles son sus series favoritas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.